Dios les bendiga, hermanos, alumnos del Instituto Bíblico Monte Carmelo. Debido a que no pudimos tener la sesión el día de hoy a causa de la lluvia, vamos a tratar aquí los temas que correspondían a esta sesión. Vamos a considerar solamente los primeros 3 temas. El cuarto, como tiene que ver con el asunto de la fe, lo vamos a tratar junto con lo que vamos a hablar el próximo lunes. Así que vamos a considerar solamente el capítulo 10 de los versículos 19 al 39. Como lo hemos mencionado en las otras clases, tengan a la mano su Biblia para seguir el desarrollo del tema. Bien, vamos a ver entonces el primer tema, que es el llamado a la perseverancia, que abarca de los versículos 19 al 25. Este pasaje sirve para cerrar la sección doctrinal, y eso es evidente, hermanos, por el uso de la conjunción un, que puede ser traducida como así que, tal como lo hace la Reina Valera, por consiguiente, de modo que, etc. Sirve además como una introducción a la nueva sección de la epístola, cuyo contenido va a ser principalmente práctico. El párrafo, como dice Juan Carlos Ceballos, es como una bisagra que une el argumento doctrinal y la aplicación ética de la carta a los hebreos. El autor comienza haciendo referencia a nuestro privilegio en los versículos 19 al 21. Nos habla primero de que tenemos acceso al lugar santísimo en los versículos 19 al 20. Hasta la llegada de Jesús, como lo expresó antes el autor sagrado, el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado, es decir, no había acceso todavía al santuario celestial. Y entonces el autor nos dice aquí que ahora tenemos de manera permanente, de hecho él usa ahí la palabra teniendo, el verbo teniendo, ahora tenemos la confianza para entrar en él, y esto es posible por la sangre de Jesús. Tal como ya lo explicó antes el escritor, la purificación de las cosas celestiales por medio de su sangre hizo posible que pudiésemos entrar en el santuario celestial. El autor nos recuerda que Cristo nos abrió el camino a través de su propia carne, la cual se compara con el velo que dividía el tabernáculo. El verbo que se traduce aquí como abrir también se puede verter como inaugurar, instituir. Antes era imposible. Las restricciones del lugar santísimo terrenal enseñaba que no estábamos preparados para entrar al cielo. Pero así como el velo del templo se rasgó, Jesús fue herido para abrir un camino y llevarnos a la presencia de Dios. Aquí la expresión camino nuevo y vivo merece una atención especial. En griego es hodón prósfaton kai sosan. Y el término prósfaton, que es la palabra que se traduce como nuevo en la Reina Valera, aparece en el Nuevo Testamento únicamente en este versículo. Originalmente el vocablo significaba recién matado o degollado, luego tomó otras acepciones como nuevo, reciente o fresco. Varios comentaristas son de la idea de que debe mantenerse el significado original, lo que daría una traducción más o menos así: camino recién matado o recién muerto y vivo. El texto tendría entonces un paralelo, por ejemplo, con pasajes como Apocalipsis 1:18, donde Jesús dice de sí mismo: el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, Jesús es el camino que recién se sacrificó, pero aunque murió, ahora vive y nos asegura el acceso al trono de la gracia. Pero otros creen que el autor tenía en mente el significado más contemporáneo, es decir, el de nuevo. Este camino es nuevo porque recién fue inaugurado, y es camino vivo porque, a diferencia del antiguo pacto que consistía en sombras y figuras, este camino es una persona, es Jesucristo, y porque además tiene el poder de dar vida. Dice Juan 14:6, Jesús hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ambas interpretaciones, como sea, son consistentes con el mensaje, no solamente de la epístola, sino de todo el Nuevo Testamento. Así que, pues independientemente de cuál es la postura que ustedes asuman respecto a cómo se debe traducir este versículo, ambas pues nos presentan ideas que son congruentes con todo el Nuevo Testamento. El otro privilegio que el autor nos menciona es que tenemos un gran sumo sacerdote. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esta breve frase encierra todo el concepto del sacerdocio que el autor ha desarrollado.
Aquí la palabra teniendo, que es la que viene en la Reina Valera, no aparece en el texto griego. Ahí dice solamente y un gran sacerdote, pero se agrega correctamente en español porque la frase es complemento de teniendo. Es decir, nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y además tenemos un gran sumo sacerdote. Como vimos en las clases anteriores, hermanos, el autor sagrado ya ha demostrado que Cristo como sumo sacerdote es superior a los sacerdotes del linaje de Aarón, porque Él es de una orden superior, porque fue constituido con un juramento, porque vive para siempre, ya empezó a llover. Porque vive para siempre, a diferencia de los sacerdotes terrenales que hay que sustituirlos porque se mueren, porque es mediador de un mejor pacto, porque ofreció el más perfecto sacrificio y porque a diferencia de aquellos también el Señor ministra en el verdadero tabernáculo, el santuario celestial. Pero nos dice de este sacerdote que nosotros tenemos un sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí la casa de Dios no se refiere a ese santuario celestial, sino al pueblo de Dios, tal como se mencionó en el capítulo 3, versículo 6. Notemos el uso de la conjunción sobre en lugar de en. Él está sobre los suyos, Él intercede por ellos, Él los socorre en los momentos de tentación. Así que al hacer referencia a la casa de Dios, pues está diciendo que está sobre todos nosotros los que conformamos el pueblo del Señor. Enseguida, en los versículos 22 al 25, debido a los dos privilegios que ahora disfruta el creyente, el escritor sagrado hace tres exhortaciones. La primera exhortación que nos hace es acerquémonos, en el versículo 22. El verbo que usa aquí es exactamente el mismo que aparece en el 4:16 y en el 7:25. El escritor invita entonces a aprovechar el privilegio de libre acceso al trono de la gracia. Dice Juan Carlos Ceballos, la palabra es una metáfora de compañerismo estrecho, de unión espiritual. Pero ¿cómo se ha de dar ese acercamiento? Nos dice el autor, con corazón sincero, es decir, genuino, honesto, porque ante el Dios omnisciente pues es imposible fingir. El corazón sincero va de la mano con la plena certidumbre de fe, es decir, con plena convicción. En el antiguo pacto, los adoradores estaban acostumbrados a tener elementos tangibles, que podían tocar, que podían ver, pero que solo eran sombras de la realidad. Es decir, dice el autor, todo eso fue figura, fue sombra, la realidad es Cristo. Ahora los creyentes en Cristo debemos tener la convicción de que aunque los bienes presentes, las promesas nuestras son invisibles, son verdaderas y son eternas. Ese punto de la fe, el autor lo va a tratar más adelante. Luego de la frase en plena certidumbre de fe, leemos que dice purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Algunos comentaristas ponen ese par de frases como parte de las condiciones necesarias para el acercamiento, que de hecho son condiciones porque sin ello no es posible acercarse a Dios. Pero es más probable, sin embargo, que el autor las presente como algo que ya ha ocurrido en los creyentes. En otras palabras, se nos invita a acercarnos porque ya tenemos purificados los corazones de mala conciencia y ya tenemos lavados los cuerpos con agua pura. Estos actos de purificación, que literalmente ahí esa palabra también se puede traducir como rociamiento, ese acto de purificación y ese acto de lavamiento, que eran ritos externos en el antiguo pacto, Cristo los hizo en nuestra vida de manera interna. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, estas dos frases se refieren a algo que ya Cristo hizo en nosotros. Y entonces el autor nos está diciendo, acerquémonos con un corazón sincero y con convicción, porque ya tenemos purificado el corazón de mala conciencia y tenemos lavado nuestro cuerpo con agua pura. La segunda exhortación es mantengamos firme. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
El verbo que se traduce aquí como mantengamos firme también significa retener, conservar, sujetar. La exhortación es a aferrarse sin titubeos a la confesión de la esperanza, descansando en la fidelidad de Cristo. Dice Kistemaker, el contenido de esta confesión es la expectativa de que Cristo cumplirá todas las promesas que ha hecho y que todos aquellos que profesan el nombre de Cristo poseen estas promesas. En otras palabras, es confesar que nosotros esperamos la venida de Cristo y que seremos recompensados cuando Él venga. Y el autor nos está invitando a que nos mantengamos firmes en esa esperanza que nos fue dada. Y la tercera exhortación es un poco más amplia, abarca los versículos 24 al 25. Dice el texto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación, considerémonos, tiene que ver con preocuparse por los demás hermanos, con provocar en los demás, es decir, estimularse unos a otros a través del ejemplo, a la práctica del amor y a las buenas obras. Pero para que esto ocurra, pues tienen que asistir a la congregación. No deben descuidar el hábito de la comunión cristiana, es decir, no abandonar la asamblea, que es a lo que se refiere la palabra que se traduce aquí como congregarnos, sino que deben mutuamente infundirse ánimo y fortaleza en medio de las crisis. La exhortación toma entonces un carácter de urgente ante la cercanía del día, entendiendo aquí la palabra día como el día del Señor, el día final. Y así con esta palabra, el autor cierra esta exhortación a la perseverancia. Tenemos ahora el siguiente párrafo de la epístola, que es la cuarta advertencia, el peligro del pecado deliberado. Abarca de los versículos 26 al 31 del capítulo 10. Este pasaje guarda mucho parecido con la advertencia anterior, la que vimos en el capítulo 6, versículos 4 al 8. Y otra vez aquí, como en aquel pasaje, hay quienes tratan de acomodar el texto a sus posiciones teológicas. Los lectores, como ya dijimos antes, son creyentes, pero están en peligro de apostatar. Como vimos en aquel texto, las expresiones del autor señalan que verdaderamente habían experimentado la salvación. El escritor nuevamente muestra el enorme riesgo de retroceder y otra vez apela al texto del Antiguo Testamento para mostrar que Dios nunca ha tolerado a quienes obstinadamente se le oponen. Luego concluye que los creyentes, debido al privilegio que han recibido, tienen un mayor grado de responsabilidad. La primera parte de este pasaje, de este párrafo, es una advertencia contra el pecado deliberado. Abarca los versículos 26 al 27. La conjunción del versículo 26, que es la conjunción gar, muestra la conexión de este versículo o de este pasaje, de todo este contexto, con las palabras anteriores. Aquellas son exhortaciones positivas, pero en la tercera, como vimos, los llamó a no abandonar la comunión con la asamblea. Entonces los versículos de este párrafo describen las consecuencias de no escuchar o de no atender esa última amonestación. El escritor advierte, si pecáremos deliberadamente, y aquí deliberadamente también se puede traducir como voluntariamente, a propósito. No se trata aquí de caer en tentación o cometer accidentalmente alguna falta. No habla de alguien que tropieza, es más bien alguien que abiertamente le da la espalda al Señor, que se obstina en pecar. En la ley mosaica se hacía diferencia entre aquel que cometía pecado por ignorancia o yerro y aquel que obstinadamente ofendía al Señor. En ese último caso no tenía perdón. Dice en Números 15, 27 al 28 y 30, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Luego, más adelante dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona
será cortada de en medio de su pueblo. La expresión después de haber recibido el conocimiento de la verdad puede equipararse a las de la advertencia anterior. El escritor sin duda se refiere a creyentes. Ellos recibieron al principio el evangelio, pasaban ahora por momentos de tentación, de prueba, pasaban por aflicciones y estaban deseando volver a su antigua religión, pero el autor ya les ha explicado que esto no es posible. El antiguo pacto ha sido desplazado por uno nuevo, del cual Cristo es el único mediador y solo Él es el perfecto sacrificio. Dice el escritor que si pecamos deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. No significa esto que quien peca ya no tiene ninguna posibilidad de ser restaurado. Los siguientes versículos nos van a aclarar la idea. Pero esta expresión indica que si rechazamos el más perfecto sacrificio, ya no hay otro. No existe una alternativa fuera de la obra de Jesús. Dice el escritor Ralph Eyre: Dios no tiene otros medios de expiación en reserva para beneficio de aquellos que deciden rechazar a Cristo. Los sacrificios levíticos son obsoletos y ya no son aceptables. El sacrificio de Cristo no será repetido y no hay un tercer camino hacia el cielo. Por el contrario, lo que queda es una horrenda expectación de juicio. La forma en que la Biblia, traducción en lenguaje actual, vierte esta frase refleja muy bien la idea de esta expresión. Dice en esa versión: no nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final. Esto contrasta, hermanos, con la esperanza en Cristo que tienen los salvos. Es una espera alentadora la de los creyentes porque termina en feliz recompensa, pero aquella es una espera angustiosa porque el final va a ser trágico. Por eso le llama una horrenda expectativa o una espera con miedo. Ya ha dicho el autor que vamos a dar cuentas a Dios, y quien se presente delante de Él sin el amparo de la cruz, pues solo va a recibir el fuego de su ira, que está destinado, como dice ahí, a los adversarios, es decir, a los que se oponen a Dios. La segunda parte de esta advertencia, al igual que las anteriores, contiene también una referencia al Antiguo Testamento. El autor nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. La ley era severa, hermanos. Ciertos pecados, como dijimos, podían ser expiados, pero quien traspasaba el pacto, quien quebrantaba el pacto con Dios, lo único que recibía era la pena capital. Es posible que el autor esté pensando en el pasaje de Deuteronomio 17, 2 al 6, que condenaba a aquellos que se iban tras la idolatría, que iban a adorar a dioses ajenos. Para el Señor, este pecado, como dice en el versículo 4 de ese pasaje de Deuteronomio, para el Señor era una abominación. Así que está hablando de israelitas que vivían bajo el pacto, que sabían que eran parte del pueblo de Dios, pero que se apartaban poniendo su fe en otros dioses. Tales personas, como dice ese texto, bajo el testimonio de testigos, eran cortadas del pueblo. Y en la última parte, hermanos, con palabras fuertes, el autor llama a los lectores a valorar el sacrificio de Cristo. El autor concluye diciéndonos que si las consecuencias de la apostasía en el antiguo pacto eran severas, lo son más bajo el nuevo pacto. El castigo es mayor para aquellos que recibieron el conocimiento de la verdad y pecan deliberadamente. En el versículo 29, el autor nos explica en qué consiste el pecado deliberado. Las expresiones, como digo, son duras, son fuertes. Dice ahí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, son tres pecados que el autor menciona: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo, afrentar al Espíritu de gracia. Rechazar el Evangelio implica negar a Cristo. El Evangelio tiene su centro en Jesús, así que rechazarlo es despreciar al Señor. Esto es similar a lo que ya el autor dijo respecto a crucificar de nuevo a Jesús y exponerlo al vituperio en el 6:6.
Volver a los antiguos sacrificios, los cuales ya se ha demostrado que quedaron obsoletos, significa considerar como inmunda o de escaso valor la sangre de Cristo que los había santificado. Rechazar el mensaje de salvación es insultar al Espíritu que respaldó la veracidad de dicho mensaje. No es posible entonces, hermanos, pensar que se puede apostatar sin sufrir las consecuencias. Dice el autor de la carta, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. La severidad de Dios es la misma, Él es el mismo siempre. El párrafo, hermano, cierra con una exclamación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es particularmente cierto para los que pretenden apostatar. No es posible escapar de la justicia del Dios viviente. Dice el autor Ralpher, el Dios cuyas manos guiaron a los hijos de Israel en el desierto, que extendió sus manos diariamente a un pueblo rebelde y contradictor, cuya mano no se ha cortado para salvar. Con esas mismas manos derribará al soberbio, desarraigará al poderoso y lanzará a los impíos de su santa presencia. El siguiente párrafo es un llamado a mantener la fe y la paciencia. Abarca los versículos 32 al 39. Tenemos primeramente una apelación a la memoria, en los versículos 32 al 34. Tal como sucedió en la advertencia anterior, el escritor sagrado matiza el tono. Después de haber dado una advertencia severa, ahora busca persuadirlos apelando a los días primigenios de esta comunidad cristiana, cuando soportaban con entereza las tentaciones. La frase después de haber sido iluminados, como dijimos en clases anteriores, se refiere a la experiencia de salvación, a cuando llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Cuál fue la experiencia, hermanos, de estos cristianos tras su conversión? Bueno, nos dice primero que perseveraron en medio de sufrimientos. Dice en el versículo 33, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Si bien más adelante el autor afirma que ellos no habían resistido hasta la sangre, es decir, que aún no habían perdido la vida, el sufrimiento no era pequeño, era un gran combate, así lo describe, y a pesar de ello aguantaban firmes. Fueron ultrajados y maltratados públicamente. Por cierto, la expresión de la Reina Valera que dice fuisteis hechos espectáculo viene del verbo teatrizo, que como escribe un comentarista es la misma de la que proviene nuestra palabra teatro. De alguna manera, aquellos hebreos cristianos habían sido públicamente expuestos y afrentados por los enemigos de la fe, habían sido humillados públicamente. Además, a varios de estos hermanos les fueron confiscados sus bienes, pero el amor que ellos tenían al Señor les permitía sufrir estas pérdidas con gozo, pues sabían que había, como dice el texto, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos detalles de la experiencia de los hebreos ha hecho que varios comentaristas lo relacionen con hechos históricos como la expulsión de los judíos en Roma en el año 49 después de Cristo, situación que menciona también el libro de los Hechos. Otros creen que hace referencia a la persecución de Nerón. Lo cierto es que es muy complicado, hermanos, establecer un contexto histórico específico. Lo que sí es un hecho es que estos hermanos, cuando recién conocieron el Evangelio, cuando recién caminaban en el Señor, empezaron a atravesar por momentos de aflicción y ellos soportaron con gozo, con entereza estos problemas. Y luego nos dice también el autor que mostraron empatía hacia otros que también sufrían. La experiencia de los hebreos los convirtió en partícipes del sufrimiento que vivían otros hermanos. Así lo dice en el versículo 33. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto, en lugar de desanimarlos, los llevó a solidarizarse con otros hermanos que habían sido encarcelados a causa de su fe. El Nuevo Testamento también nos da testimonio de otros hermanos, de otros creyentes que mostraban la misma solidaridad. Tal es el caso de Onesíforo, a quien Pablo menciona, y quien jamás se avergonzó de la condición de Pablo, sino que siempre procuró ayudarlo.
Luego en los versículos 35 al 38, el autor nos habla de la importancia del valor, de la perseverancia y de la fe para alcanzar el premio. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando los primeros discípulos experimentaron persecuciones, luego de que Pedro y Juan fueron amenazados por el concilio judío, nos dice el libro de los Hechos que ellos oraron al Señor pidiéndole que les concediera denuedo para seguir anunciando su palabra. El escritor de la carta a los Hebreos llama a los cristianos a mantener la misma actitud. La palabra confianza precisamente es la misma que aparece en Hechos, es la palabra que se traduce por denuedo, y esa palabra también el autor de la carta la ha utilizado anteriormente. La usó cuando nos habló acerca de acercarnos al trono de la gracia y nos dice acerquémonos pues confiadamente. Es exactamente la misma palabra. Este vocablo también se puede traducir como audacia, valentía, osadía. Esa actitud valerosa es la que ellos habían mostrado al principio, la que habían mostrado en los primeros días, y ahora el autor les exhorta a no perderla, es decir, a no desperdiciarla, no tirarla, pues como dice el escritor, tiene grande galardón. Quizá el autor de esta carta tenía en mente las palabras de Jesús, que llamó bienaventurados a los que sufren por su causa, y les dijo, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Pero ese valor debe acompañarse también de paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, dice el versículo 36. La paciencia aquí significa perseverancia, constancia, resistencia. Tiene que ver con saber sobrellevar las situaciones adversas. Perseverar les ayudará a cumplir la voluntad de Dios y los llevará a obtener la promesa. En eso se van a identificar con Cristo, que fue también obediente a la voluntad del Padre. Y para alentarlos a mantener la paciencia, el autor cita las palabras del profeta Habacuc, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si antes apeló a los días pasados, ahora apela al futuro, y les dice que ese futuro está cada vez más cerca. Las palabras del profeta Habacuc hacen referencia a una visión, pero el escritor de Hebreos, al usar la expresión el que ha de venir, la relaciona con Cristo. Como bien señalan varios comentaristas, esa frase era un título mesiánico. De hecho, Juan, cuando está encarcelado, manda a sus mensajeros preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que había de venir? El Mesías que vino volverá por segunda vez y solo vivirán aquellos que mantengan la fe. Los que retroceden, por el contrario, tendrán el desagrado divino. El versículo 39 sirve de transición para el nuevo tema. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es un resumen de lo que ya mencionó, a saber que los que retroceden, los que apostatan, los que se alejan de la fe, los que se apartan, se van a perder. Pero él confía en que ellos no son de esa clase de personas, que ellos son de los que tienen fe. Ese es el tema que va a desarrollar en los siguientes párrafos. Y ese es el tema que vamos a tratar nosotros, hermanos, la próxima semana, el próximo lunes, en las otras sesiones. Así que con esto cerramos la clase de hoy. Espero que sea de provecho para ustedes y solamente les pido que continúen haciendo las actividades según se marca ahí en el plan de curso. Dios les bendiga.